Universidad Autónoma Chapingo. A través del Centro de Investigación, Desarrollo y Educación en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible de la Dirección General de Investigación y Posgrado, el Doctorado en Ciencias en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible del Departamento de Fitotecnia, en colaboración con la Rectoría y la Subdirección del Centro de Educación Continua de la Dirección General Académica, invita a participar en las conferencias magistrales semanales. En línea. Los miércoles a las 17 horas, del 23 de septiembre al 25 de noviembre del 2020. Para más información, Dr. Jesús Axayacatl Cuevas Sánchez, coordinador general del seminario. ¿Qué esperas? No faltes. Te esperamos. Yo nada más rápidamente quiero manifestar el orgullo que siento que un colega tan distinguido como el doctor Ramón Mariaca esté presente en esta ocasión. No digo más, el doctor Valdés nos va a hacer el honor también de presentarlo. Muchas gracias por tu amable apoyo. Bienvenidos. No, al contrario, doctor Cuevas, es un verdadero placer, un encuentro académico después de tantos años de conocerlo. Muchísimas gracias. Así es. Adelante. Sí, buenas tardes, gracias, doctor. Buenas tardes, doctor Ramón Mariaca. Mire, Eduardo Valdés, para servirle. Yo soy parte del comité organizador de ese seminario y con mucho gusto me voy a permitir presentarlo. Buenas tardes a todos y todas. Voy a hacer una breve semblanza de la trayectoria muy importante que ha tenido el doctor Mariaca. Y pues quien es nuestro conferencista magistral del día de hoy. Bueno, el doctor Mariaca estudió la carrera de ingeniero agrónomo por el Colegio Superior de Agricultura Tropical de Cárdenas, Tabasco, que después hizo la maestría en Ciencias en Botánica y Orientación en No Botánica en 1988 por el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas del Campus Montecillo. También posteriormente hizo el doctorado en Antropología Social en 2002 por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. De 2006 a 2010 fue presidente de la Asociación Etnobiológica Mexicana y de 2008 a 2010 presidente de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. También ha sido miembro del Consejo Asesor del Jardín Botánico Alfredo Barrera Marín, del Consejo de Desarrollo Institucional de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y del Consejo Asesor de la carrera de Agroecología del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo. Ha colaborado también como profesor de asignatura en la Universidad Intercultural de Chiapas y como investigador visitante en la Universidad Intercultural de Tabasco y en el Centro Peninsular en Humanidades y Centros Sociales de la UNAM. Actualmente es director del Departamento de Agroecología de la Semarnat. Y bueno, doctor Mariaca, pues aprovecho para comentarle que es de nuestro mayor interés mantener más bien esta vinculación, este acercamiento con esta importante institución como es la Semarnat, a través de convenios y, bueno, desde luego, a través de eventos como el de ahora, ¿no? Y bueno, pues también aprovechando que pues ya tiene nueva titular ahora con la maestra María Luisa Albores, con quien pues ya hemos tenido algunos acercamientos y una buena relación a raíz del año pasado, ¿no? En que no sé si sepa que firmamos un convenio con ella entre la universidad, entre la UACH y la Secretaría de Bienestar. Entonces, en el marco precisamente del 28º Curso Internacional de Agroforestería. Y bueno, pues por todo eso, pues ojalá nos podamos seguir vinculando. Y pues sin más preámbulo, doctor, pues nos da muchísimo gusto, como decía el doctor Axayacatl, tenerlo aquí con nosotros y pues un gran honor. Adelante, sin más preámbulo, le doy la palabra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Valdés. Es un verdadero placer estar con ustedes. Bueno, el reto que me puso el doctor Cuevas es un poco alto, espero cumplirlo. Como van a ver, algo de lo cual me enorgullezco es de haberme formado de una manera transdisciplinaria
con algunos de los artífices de la agroecología mexicana, de tal manera que espero no defraudar a aquellos que esperen solamente una conferencia estrictamente agroecológico-técnica, ¿no? Más que todo, me voy a ir a la parte conceptual, salpicando esto de aspectos metodológicos que me son importantes. Quiero avanzar, no se puede, ¿verdad? Hay problemas. Maestra Diana, ¿le puede ayudar, por favor? A ver qué pasa. Doctor Ahí Joel. está. Bueno, muchas gracias. Ya. Pues algo muy sencillo, ¿verdad? Por definición, la agroecología es la aplicación de los conocimientos derivados de la ecología a la producción agrícola. Yéndonos un poquito más a profundidad, uno de los ideólogos de la agroecología, Steve Litzman, nos dice que en 1998 es la aplicación de conceptos y principios ecológicos en el diseño y manejo de sistemas de producción de alimentos en forma más sostenible. En el 2001, en otra de sus obras, nos dice que la producción se percibe en ese momento como un sistema mucho más vasto, con muchas partes interactuantes, incluyendo componentes ambientales, económicos y sociales. Para la literatura internacional, bueno, definiciones hay muchísimas, dado que la agroecología es una ciencia joven en proceso de desarrollo. Seleccioné una que me gustó, que es que la agroecología es un tipo de agricultura alternativa frente a las prácticas convencionales, por lo general basadas en el despilfarro del agua, los productos químicos y los monocultivos. En cuanto a México, la experiencia mexicana es muy vasta, muy interesante, y de ello voy a hablar el día de hoy. Quiero comenzar con una pregunta, y es el cómo considerar con respeto a los conocimientos que son transmitidos de generación en generación y a través de distintas culturas que no muestran veracidad científica experimental, pero que sin embargo persisten por cientos de años por estar adaptados a su entorno. Esto es un arreglo a una pregunta que el maestro Hernández X nos hacía con mucha frecuencia hace unos años. En este sentido, el concepto clave que guía el razonamiento metodológico y epistemológico en este momento es el de la sostenibilidad. Y bueno, antes de ello, pues la agroecología ha adoptado a una unidad de estudio que es el agroecosistema, de tal manera que el aporte filosófico del concepto agroecosistema y de la agroecología al nuevo paradigma del desarrollo sostenible ha sido básico, ya que los esfuerzos de estos van encaminados a lograr contar con un ambiente productivo permanentemente sano en el tiempo y el espacio, a la vez que se satisfacen las necesidades de la familia campesina que los maneja. En ese sentido, un concepto clave que seleccioné también de la literatura es el de la brasileña Stephanie Vergara, que nos dice que la capacidad de los agroecosistemas y las comunidades rurales para mantener altos niveles de productividad agraria, bienestar social y calidad del ambiente a través del tiempo. Como toda disciplina científica, la agroecología tiene una historia, y esa historia ha sido mapeada gracias a la Alianza de Mujeres en la Agroecología, quienes nos hablan desde antes de la década de los 1960, como ya hay una serie de conceptos que pueden ver ustedes en la parte superior izquierda, que nos apuntan a pensar en la agroecología, ¿verdad? Geografía ecológica de cultivos, ecología de cultivos, ecología agrícola. En 1928, 30 y 35, Benzing habla ya de agroecología, ¿no? En la década de los 1960 aparecen dos obras que a mi gusto son importantísimas y que son de alguna manera las que disparan a la agroecología moderna. Es la tragedia de los comunes, Harding, y La primavera silenciosa, de Carson. Posteriormente, en la década de los 1970, aparece el concepto de agroecosistemas con Hart, Altieri aparece también, Gliessman aparece en México, en el sureste, Tocumbarner y otros más, y aparece el maestro Hernández X con su equipo trabajando agricultura campesina mexicana. A partir de entonces se empieza a desarrollarse la agroecología en diferentes partes del mundo, ¿no? Teniendo, entre otras cosas importantes, aportes de diferentes mexicanos. Podemos ver en los 90 a Víctor Toledo, con su pareja,
el desarrollo internacional de la agroecología, nace la SOCLA en el nuevo milenio, justamente Ama Agua nace, y la agroecología empieza a pegar en diferentes partes. En el caso de nuestro país habría que preguntarnos cuáles son las razones por las que surge la agroecología, ¿no? Hay un artículo muy interesante en el que participamos una buena cantidad de autores encabezados por Marta Stier, de donde extraigo que la Revolución Verde hizo al país dependiente de la tecnología norteamericana, de sus productos, de sus equipos de insumos. Se apropió de la mentalidad de sus técnicos y científicos, y eso es muy importante que permanece tristemente hacia nuestros días. En la década de los 1970-80 surge una corriente innovadora fuertemente combatida por el gremio agronómico, que era el estudio de la lógica de producción campesina, y en ese sentido tenemos el auge de la economía campesina, del estudio de la tecnología agrícola tradicional, de la organización comunitaria y el cooperativismo, de la teoría de sistemas, de la explicación ecológica de la agricultura. Y en la década de los 80-90 del siglo pasado, la agroecología se vuelve parte, y esto es muy importante, de muchas organizaciones campesinas por su bajo costo y por coincidir con sus prácticas y lógicas. ¿Quiénes son los precursores de la agroecología en México? Son muchos, me atrevo a mencionar solamente algunos. Ya hablábamos del maestro Hernández X, desde la perspectiva agrícola, desde la perspectiva ecológica, Steve Lisman y Arturo Gómez Pompa, quien funda finalmente el INIREP, que fue importantísimo para el desarrollo del sureste. En la foto superior vemos al maestro Hernández X, a Steve, que todavía vive. En la antropología yo creo que han sido importantes Guillermo Bofill Batalla y Vivas todavía, afortunadamente, y bastante activas. En la fotografía, Teresa Rojas y Álvaro Sánchez Jaco. En la ecología política, Víctor Toledo ha sido sumamente importante. Y bueno, tenemos también, desde la óptica de la tradicionalidad, a nuestro campesino innovador mexicano, desde la óptica de la comunalidad, a las organizaciones de productores. También, muy importante, decía, a partir de la década de los 80 del siglo pasado, la presencia de innovaciones agroecológicas traídas de otras latitudes, por ejemplo, en la figura de Jaime Restrepo, de Sebastián Mineiro, ¿no? Esto nos haría preguntar, bueno, hay muchas agroecologías. Desde mi perspectiva, la agroecología, decía, tiene un pilar importante en la academia, que sin embargo, no obstante haberla sentado, haber puesto su primer pie en la década de los 70-80, en la década de los 90 y 2000, se da un proceso de formación de los discípulos, de los formadores, pero por otro lado, decíamos, de manera independiente y toda la vida ha estado presente el conocimiento y experiencias campesinas a través del tiempo y el espacio, era el gran pilar de la agroecología mexicana. Junto con ello ya hablábamos de conocimiento teórico práctico, adquirido y desarrollado a través de la práctica de las organizaciones de productores, ya sea orgánicos, permacultores, agroecológicos, los que trabajan en agricultura dinámica, agricultura biointensiva, pero también quienes trabajan en el comercio justo y las cadenas cortas de comercialización, etcétera, en el campo y en la ciudad. Finalmente, un cuarto pilar importantísimo ha sido y es la ciencia y la tecnología occidentales, con conocimientos y experiencias sanas para el ambiente y el ser humano. En conclusión, en México no hay una sola agroecología, sino muchas agroecologías. Esta es una conclusión que obtuvimos en el primer Congreso Mexicano de Agroecología, celebrado el año pasado en San Cristóbal de las Casas, cuya segunda edición será justamente en la Universidad de Chapingo, Autónoma de Chapingo, el año entrante, ¿verdad? Entonces, aquí también tenemos una conclusión importante. La agroecología es mucho más que ciencia y tecnología. Ya Wessel y colaboradores en 2009 decían que agroecología es ciencia, movimiento y práctica. Yo me atrevo a decir que en México es mucho más que eso. En México sí es ciencia, pero también es conciencia, es política, es activismo social, es innovación tecnológica, algo muy importante que el maestro Hernández X nos insistía, es corazón, ¿verdad? Bueno, hablando del maestro Hernández X, su prolífera carrera, todos sabemos, inicia con el estudio de maíces nativos en México, lo que da origen en mucho al estudio de germoplasma vegetal. Por otro lado, mientras él estudiaba los recursos fitogenéticos del país, él y sus discípulos, la botánica económica, también trabajaba agroastología. Bueno,
También introduce el maestro la geobotánica, junto con recordemos que también fue autor de la vegetación de México, de tal manera que también es uno de los pilares de la ecología vegetal mexicana. Y todo eso confluye en la etnobotánica, que era justamente la materia que el maestro daba y que era el pilar, el sustento para el estudio de la agricultura tradicional. A partir del desarrollo de la etnobotánica mexicana, a partir por el maestro Hernández X, tenemos conceptos como sistema de producción, la adopción por parte de él, desde Hart, del concepto de agroecosistemas. Eso nos lleva al estudio de la agricultura tradicional mexicana, con una visión interdisciplinaria y holística que a la fecha está de moda, ¿verdad? Y bueno, y finalmente en la parte de abajo tenemos dos de sus productos importantes que están vigentes. En consecuencia, esto nos permite, nos da pie a preguntarnos muchísimas cosas que tienen que ver con nuestra agricultura tradicional. Una de ellas, que tiene relación con el tema, es cuántas formas distintas de milpas hay. Esta es una pregunta que el maestro nos planteó, que yo pude resolver muchos años después al estudiar la agricultura central y social de los Altos de Chiapas. Entonces hice un transecto de 30 kilómetros lineales, en realidad como estamos en un terreno sumamente escabroso, en carreteras son muchos más, ¿verdad? Entre Santa Marta, Chenaló y Amatenango del Valle, trabajando, recopilando información en 10 comunidades, y encontré que había 28 prácticas distintas que no estaban presentes en la milpa de Santa Marta, que era la que yo estaba estudiando. Entonces esto me hizo ver que no es posible hablar a nivel nacional de un solo tipo de milpa. No es lo mismo la milpa de climas templados, que la milpa de tropicales húmedos, que la milpa de trópico seco, que la milpa de zonas, ¿cómo se llama?, áridas y semiáridas, la milpa de montaña, la milpa de planicie, ¿verdad? Entonces, a partir de eso empiezo a fijarme en qué es lo que está pasando en la zona maya, ¿verdad? Desde la península a aproximadamente 10 metros sobre el nivel del mar, donde empezamos a tener milpas, hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar, 2.200 de los Altos de Chiapas. Entonces encuentro que hay cambios, en principio, en el nombre asignado por cada grupo indígena. Al rato vamos a hablar de ello, ¿verdad? Por otro lado, encontramos que hay cultivos diferentes, prácticas diferentes, ceremonias distintas, calendarios de cultivo diferentes de trabajo y también instrumentos de trabajo distintos. De tal manera que entonces se abre un panorama de estudio impresionante, y ahora que estoy en la semana empiezo a darme cuenta de su real magnitud. Y bueno, la pregunta que haría este nuevo intento por saber cuántas milpas y sistemas de producción tenemos en México, es que si tenemos 68 grupos lingüísticos, idiomas, o sea, 68 pueblos originarios, con 364 variables dialectales, desde los 0 hasta los 2.400 metros sobre el nivel del mar, con climas cálidos, templados, semidesérticos, térpicos, secos, subhúmedos, húmedos, y una diversidad de suelos altísima, la pregunta persiste: ¿cuántos tipos de milpa tenemos adaptadas a su ambiente en nuestro país? Ahí tenemos un gran reto justamente desde la agroecología para poder avanzar. Este es el mapa, me voy rápidamente nada más, por favor. Este es el esquema del que yo les hablaba, en el que está presente el planteamiento teórico del maestro Hernández X, más algunos elementos que yo me he permitido aumentarle, ¿no? Para darle vigencia. Este es el mapa de Edgar Vogt, del que yo les hablaba, donde está sobrepuesto el Centro de Diversidad de Maíz con los grupos étnicos mexicanos, ¿no? Yo hacía una reflexión y les decía, bueno, finalmente, ¿a qué llegamos, ¿no? A la necesidad de revalorar estos sistemas agrícolas tradicionales que son altamente resilientes que tenemos en México, ¿verdad? Y bueno, a partir de la literatura y de algunas experiencias personales, hemos podido recopilar alrededor de 20, pero estoy seguro que hay muchos más de ellos, ¿verdad? ¿De qué hablo? No voy a entrar ahorita a la descripción, solamente voy a mencionar rápidamente el Tlacolol de Morelos, Guerrero, Oaxaca, el Guamil, la Chinampa, el Metlipantli, los tablones de Chiapas, las diferentes formas, como en el sureste le llamamos a la milpa, el col,
Solel, Calquí, Chom, etcétera, los diferentes nombres que tiene el patio o traspatio o huerto familiar en México, en las zonas cálidas, templadas y semidesérticas de México, ¿verdad? El Cuamil, Cuamilo, Conuco, el Coataquiloyan, los Tecorrales, el Telón, el Color Calal, o el Calal, perdón, la Milpan, Chinamilpan o Guamilpan, en la zona náhuatl, el Itzú, en la región mixteca, el Cue o Guelá entre los zapotecos, el Tacustú entre los totonacos, el Ichirari entre los tarumaras, el Jo entre los mazaguas, el Huawi, disculpen la mala pronunciación, entre los otomíes, el sistema marceño con Z y con C, el Tabasco, Chiapas. Entonces, como podemos ver, hay una gran cantidad de oportunidad todavía para entender qué están haciendo nuestros pueblos. Bueno, continuando un poquito con la parte metodológica, teórico-metodológica, hace algunos años me permití plantear un evento organizado por el doctor Ronald Farrera en el Colegio de Postgraduados, que para poder entender la estructura y función del agroecosistema, había que hacerlo no solamente desde los atributos ecológicos, eso es la estabilidad, la entropía, la riqueza, la diversidad, ¿verdad? A partir de sus diversos niveles de integración, sino también a partir de manifestaciones culturales, ¿verdad? Son como son la cosmovisión, la historia del agroecosistema, su tecnología, su organización familiar, función económica, construir los conocimientos, procesos de investigación, el valor que tiene el prestigio entre la gente para generar innovaciones, etcétera, ¿verdad? Y finalmente, en tiempos más recientes aparecen una serie de atributos globales importantes, como son los indicadores de sostenibilidad, la relación entre el mercado y el dinero, las ideologías en confrontación y sinergia, el pensamiento complejo para entender la estructura y la función, y el análisis de género, de vulnerabilidad, el buen vivir versus el desarrollo, etcétera. Otra cosa importante que hemos aprendido es que para poder estudiar un agroecosistema, y estoy hablando de nivel comunidad, es necesario conocer todos aquellos subsistemas de producción que integran el gran sistema de producción, ¿verdad? Entonces, aquí pongo solamente un ejemplo de San Juan Chamula, pero eso lo tenemos realizado para diferentes lugares, como tenemos las partes estrictamente, los agroecosistemas agrícolas y pecuarios, la milpa, la horticultura y floricultura, producciones forestales, productos del lana y solar, ¿no? Todos los elementos que tienen que ver con la economía, como son la migración nacional e internacional, la venta de artesanías, la venta de fuerza de trabajo, algunas cosas a las cuales solamente bueno, los programas de gobierno, ¿verdad? La feminización del campo y algunos aspectos que tienen que ver solamente con una parte de la población, que va desde transporte, comercio, hasta las cuestiones ilícitas, sobre todo generadas por el modelo económico en el cual se le enseña a la gente que hay formas de vida que pueden alcanzarse con dinero, pero no hay dinero disponible. Entonces los jóvenes, desgraciadamente, caen en ellas. Bueno, pero como una resultante de esta profundización en la agricultura tradicional, solamente quiero mencionarles un esquema que también estamos empezando a desarrollar para otras comunidades, que tiene que ver con los aprovechamientos forestales. O sea, ¿qué saca la gente del bosque? Es impresionante la cantidad de productos que la gente puede obtener del monte, considerando que en la mayor parte de Mesoamérica el monte es un sitio conservado gracias a que son sitios sagrados, ¿verdad? Donde los seres del espacio, los seres y el espacio es sagrado y donde la gente los conserva gracias a ello. No voy a profundizar, pero sí mencionaré, por ejemplo, otro aspecto importantísimo que tiene que ver en la agricultura tradicional con la cosmovisión, que es la forma de ver el mundo de un pueblo, ya que es la matriz que desde mi perspectiva le da lógica y coherencia a una forma de producción determinada. Solo por darles un ejemplo de los Altos de Chiapas, Chamula, que es el municipio indígena con mayor densidad del país, y que sin embargo cuando vemos fotografías aéreas encontramos una gran cantidad, bueno, y en el campo también, de bosques, bosquetes, de pino y de encino. Y estos se conservan gracias a que el ritual requiere de los productos del monte, ¿verdad? Entonces nos dice, por ejemplo, mi maestro, bueno, les menciono antes de mencionarlo a él, que el respeto que se le tiene, por ejemplo, a la semilla de maíz y de frijol, considerados como padre o hermano distintamente, permite un respeto total a la semilla heredada del padre o del abuelo,
de tal manera que hemos podido encontrar en 9 municipios de los Altos 105 maíces diferentes y más de 95 frijoles pertenecientes a cuatro especies, ¿verdad? En ese sentido, este respeto se extiende a la naturaleza encarnada en la madre tierra, en la presencia de los ángeles, Ota, o deidades protectoras de los cerros, de las cuevas y de los manantiales, ¿verdad? Y asimismo, la existencia de otras deidades protectoras de animales, del bosque, del monte, del agua, entre otros espacios, y debido a ese temor ritual, existen y son manejados para efectos ceremoniales o sus derivados, manantiales limpios, bosques de pino sin encino, así como bosques. Y eso lo vamos a encontrar representado en todo el país. Por ejemplo, en las fiestas de la Santa Cruz, en realidad es una fiesta del agua, ¿verdad? O también en la fiesta de la cosecha, que comienza generalmente en el día de San Miguel y termina justamente en la fiesta de Día de Muertos, donde ofrendamos el agradecimiento a nuestros ancestros por habernos permitido tener cosecha. Bueno, les quiero mencionar solo un ejemplo, 2 ejemplos maravillosos de 2 señores que ya fallecieron de una comunidad que se llama Campo Santiago en Teopisca, ¿verdad? Ellos eran guardianes del maíz. El primero de ellos, don Alfonso López, me decía, el maíz es muy sagrado. Se cree que el hombre fue creado por los dioses a base del maíz. Por eso se cuida que no se queden tirados sus granos, ya que estos lloran como un bebé. Cuando se da maíz a las gallinas y otros animales, las mazorcas o los granos no deben aventarse lejos, sino tirarse como. Y luego, el otro guardián, don Luis Méndez, me decía, en la comunidad hay una cueva que se llama Kentic, que quiere decir nuestra cueva. Se cree que ahí está guardada el alma del maíz, llamado Top, ¿verdad? Pero no cualquier persona puede verlo. Solo los llamados Chabú, que somos nosotros los hombres del rayo, que somos los encargados de cuidar el alma del maíz para que no sea robada por personas de otra comunidad. Si esto sucediera, imagínate, Campo Santiago dejaría de producir maíz. Esa es la importancia que tiene Bueno, voy a dar un brinco. Estamos en este momento en la década de la agricultura familiar para las Naciones Unidas, donde la agroecología está arraigada a lo largo del mundo en sistemas de patrimonio agrícola basados en la agricultura familiar. El conocimiento de esos mismos productores familiares es fundamental para sostener los procesos agroecológicos de los 815 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Paradójicamente, el 70% son agricultores familiares que trabajan en agricultura, pastoreo, pesca y silvicultura. También sabemos que alrededor del 60% de la producción mundial de alimentos está justamente en agricultores en escala a lo largo y ancho del planeta. Asimismo, la ONU nos dice que el decenio sobre la nutrición es el mismo, ¿verdad? Ofrece una oportunidad única para resaltar la contribución de la agroecología hacia los sistemas alimentarios sostenibles que proporcionan dietas saludables y mejoran la nutrición, la producción de alimentos, y por ello la agroecología es clave. Bueno, la FAO nos dice que existen oportunidades para el desarrollo de la agroecología, ya que existe un amplio reconocimiento que los modelos agrícolas basados en elevados insumos y un uso intensivo de recursos han alcanzado ya su límite, ¿verdad? Existen ya soluciones agroecológicas, tanto políticas como prácticas. Nos dice la FAO también que el conocimiento científico agroecológico está incrementándose rápidamente, mientras que la cantidad de organizaciones campesinas y la sociedad civil que proveen un acervo importante de conocimiento práctico, local y tradicional, está también creciendo, ¿verdad? Y combinándose con el conocimiento científico y empírico, así le llama la FAO, ¿verdad? Es la clave para desarrollar innovaciones agroecológicas. Nos da una serie de elementos, más elementos, ¿verdad? Entre los que se destaca cómo la agroecología aborda la adaptación y la mitigación del cambio climático, cómo es una posibilidad de empleo a la juventud rural y a la migración, para evitar la migración, ¿verdad? Y la demanda también creciente de dietas saludables. Bueno, pero aquí tenemos un elemento importantísimo. Hacer la agroecología contestataria y no obstante sus grandes posibilidades para apoyar el desarrollo rural sustentable, esta no es atractiva para el gran mercado internacional de la producción agrícola que está controlado por las grandes industrias y sus modelos hegemónicos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no hemos podido sustituir a los modelos imperantes y menos aún sustituir sus altos niveles de producción? ¿Por qué no hemos podido producir más sin dañar al ambiente? Pues muy sencillo, porque estamos enfrentándonos a un modelo hegemónico
es un negocio de cientos de millones de dólares, ¿verdad? Y en ese sentido, vamos a aterrizarlo en nuestro país. Nunca antes a los agrónomos nos dijeron, también a los productores, ni tampoco pretendieron hacernos saber, crear conciencia acerca de que los productos químicos que usamos para resolver los problemas de nuestra agricultura y nuestra ganadería podían ser dañinos para la naturaleza, sino hasta recientemente, ¿verdad? Daños al agua, al suelo, a los insectos, a las aves, a las lombrices, a los microorganismos benéficos, a la biodiversidad, etcétera. Y también a la salud humana, ¿verdad? Donde han aparecido problemas de infertilidad, cánceres, leucemias, enfermedades del sistema nervioso, malformaciones y otros daños genéticos asociados a esta agricultura insumo mecanicista propia del capital. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por un lado, podemos no hacer nada, pero otro, podemos preocuparnos y actuar para evitarlos. ¿Qué obstáculos hemos encontrado en los productores para esta transición agroecológica? Por un lado, el creer que la forma como nos han enseñado es la única o es la mejor. El creer ciegamente que el técnico que trabaja en la farmacia agroveterinaria o en los líderes de la organización de productores, preguntarnos si lo que ellos nos están enseñando es correcto. El haber creído que los productos que aplicamos al suelo o a las plantas o animales no son dañinos. Recuerden que la mayor parte de nuestros campesinos hablan de la medicina cuando hablan de herbicidas, por ejemplo, ¿verdad? El no querer hacer el esfuerzo para cambiar o no saber cómo hacerlo. El no saber o no querer buscar información en el internet o en la literatura. El no estar dispuestos a afrontar los costos o en su defecto los riesgos de producir de manera sana. El no haber a veces acercado a gente innovadora o a técnicos capaces con propuestas diferentes. El esperar que el gobierno sea quien nos invite al cambio o nos subsidie el proceso de cambio. El que los mercados nos paguen los costos extras que pudieran traer la transición agroecológica. También hay una incapacidad para buscar mejores mercados o mercados alternativos. Y algo muy grave, que lo estamos viendo ahora en la gente, por ejemplo, que está luchando en México porque el glifosato no se prohíba, ¿no? Es el creer que al enfrentarse cotidianamente a problemas como son baja fertilidad, solo con fertilizante podemos solucionarlo, malezas solo con herbicidas o plásticos, plagas solo con insecticidas, acaricidas, cebos, venenos, enfermedades solo con fungicidas, bactericidas, nematicidas, etcétera, podemos atenderlos, falta de humedad solo con riego rodado, ¿verdad? Presencia de granizo solamente con cañones antigranizo, como lo que está pasando en Michoacán y Jalisco actualmente, ¿verdad? Que todo eso pues, simplemente con los métodos convencionales son los únicos que existen, ¿verdad? Bueno, a partir de las enseñanzas del maestro Hernández X, tenemos algunas características mínimas que debe considerar la agroecología y el diálogo de saberes. Esto es, la comunicación horizontal con nuestros productores, que lleve a la conservación y reconocimiento del patrimonio biocultural de nuestro país. Por un lado, la agricultura es el manejo de los recursos naturales e implica un estilo de vida y un gran conocimiento campesino. Debemos tener presente también que la agricultura es un fenómeno social e históricamente determinado porque el ser humano la practica para satisfacer sus propias necesidades. Que el medio físico biótico es importante en ese quehacer, pero más importante es cómo se adapta el ser humano a este medio físico biótico para producir. Tenemos también que la adaptación sociocultural al medio es un fenómeno cultural, tenemos que tenerlo presente. Que la cultura determina con base en lo anterior el cómo se hace y en esto también la cosmovisión es importantísima. Tenemos que tener presente que la tecnología de producción es una resultante de la cultura devenir, esto es germoplasma local, prácticas de manejo, calendarios y cosmovisión. También tenemos que tener presente que la agroecología es una ciencia formal que combina la investigación básica con la aplicada y con el conocimiento campesino. Otro elemento que tenemos que tener presente es que la investigación agroecológica incluye al campesino como ser humano y como ente pensante. Esto es, la experimentación debe ser participativa. También se puede experimentar para corroborar el conocimiento campesino tradicional, aunque no necesariamente todo, ¿verdad? Tenemos que tener presente que la mujer y los jóvenes deben estar presentes en este modelo integral que queremos construir. También, último punto en ese sentido, se debe trabajar para generar modelos eficientes de producción de bajos insumos externos
para cada región agroecológica del país, considerando siempre a la agrobiodiversidad y al conocimiento local. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener presente que tenemos que generar modelos agroecológicos para trópico húmedo, para trópico, para condiciones de semidesierto, para condiciones de clima seco extremoso, para clima templado, etc. Partiendo del anterior, en lo que a nosotros toca entonces, la agroecología en México y en Latinoamérica en tiempos actuales debe considerar esas variables. En principio, el ser humano, su cultura, su cosmovisión, sus saberes y su tecnología como elementos centrales, ya que decíamos, el ser humano es quien ha desarrollado a la agricultura en beneficio de sus animales. El mantenimiento de los bienes naturales, que no son los recursos. Recordemos que el concepto de recurso natural es un concepto economicista que llegó a los extremos en el sexenio pasado de querer darle valor a todo, ¿verdad? Entonces preferimos llamarle bienes naturales, como son el suelo, el agua, los microorganismos benéficos, insectos no dañinos, etcétera, ¿verdad? Deben estar presentes en los agroecosistemas y que lo dañino, como conceptos de maleza, por ejemplo, plaga, debe manejarse, no eliminarse. Tenemos que tener claro, y aquí es importante, elementos de la vida moderna tales como que la agricultura campesina fue desarrollada para satisfacer las necesidades de la familia, mientras que la agricultura de mercado fue desarrollada para generar crecientes rendimientos para satisfacer la demanda mundial. Entonces, estamos hablando de puntos de partida diferentes y de abordajes, puntos de abordaje también diferentes. No quiere decir que la agricultura tradicional toda la vida debe quedarse solamente para alimentar a la familia, sino también para satisfacer otras necesidades económicas. Pero necesitamos trabajar conscientemente en eso. También tenemos claro la necesidad de generar varios modelos de producción campesina que le permita, a partir de su cultura, sus saberes, elevar sus rendimientos para insertarse en el mercado, debiendo ser esta inserción favorable desde las perspectivas social y satisfactoria también para su economía, ¿verdad? La necesidad de trasladar los esfuerzos tecnológicos de la agricultura de mercado, desde el uso excesivo de agroquímicos dañinos al entorno y a la salud humana y de la naturaleza, a mecanismos mucho más amigables. Y ahí la agroecología juega un papel muy importante. Debemos también reconocer el esfuerzo de la mujer y empoderar su papel en la sociedad rural y nacional, ya que ella es la responsable de mucha de nuestra producción actual y futura. Ella es la responsable de gran parte de la economía de las comunidades. En ese sentido, FAO en 2014 nos decía que las mujeres rurales son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos, preservan la biodiversidad y garantizan la soberanía y la seguridad alimentaria. En México hay datos de que la mujer campesina labora 89 horas a la semana, 31 más que los hombres, y solo el 22.4% de ellas tienen la titularidad de la tierra. En América Latina y el Caribe, 58 millones de mujeres vivían en zonas rurales en 2010. Por ello, la FAO nos urge para trabajar proyectos que consideren las necesidades no solamente del hombre, sino también de la mujer. Quinto elemento, que ejemplifico yo con la agricultura tradicional. La agricultura, la agronomía que nos enseñaron con los modelos del paquete de la Revolución Verde, apuestan al monocultivo, cuando prácticamente en gran parte del país la diversidad agrícola ha sido la base de la economía por siglos. De tal forma que este modelo de diversidad lo que hace es simplemente imitar el modelo básico de la ecología en el trópico, que es justamente esto, la convivencia de muchas especies, aprovechando los diferentes nichos ecológicos existentes. De tal manera que a mayor diversidad vamos a tener una mayor resiliencia, a mayor diversidad obviamente vamos a tener una menor vulnerabilidad, y en consecuencia, ¿qué es lo que ha pasado? A una menor diversificación tenemos una mayor vulnerabilidad, ¿verdad? También debemos incrementar nuestros conocimientos de los sistemas de producción locales, así como la situación socioeconómica y cultural donde están insertas. Ya habíamos visto esta lámina, disculpe que la haya repetido, pero la idea es eso, justamente. Debemos entender, en principio, cómo funciona una comunidad y una unidad de producción. Estos estudios los hemos hecho en Yucatán y voy a hablar en un momento de ello. Pero bueno, otra cosa importante es que debemos profundizar en los sistemas de producción tal cual, cómo funcionan, de qué están compuestos, cómo varían de región a región y cómo se definen. Por ejemplo,
Aquí muy rápido estamos viendo el esquema de una milpa. Nos han enseñado en la misma literatura, está presente que la definición de milpa es simplemente es un campo donde hay maíz y a veces por calabaza, ¿verdad? Lo que hemos encontrado es que el maíz, la milpa proporciona maíz, proporciona arbences, hongos comestibles, insectos comestibles y medicinales, los subproductos de las plantas cultivadas, plantas medicinales, fauna comestible, leña, especies asociadas y cosecha más allá del tiempo en el que es abandonada la milpa. De tal manera que la milpa tiene relación con otros subsistemas de la producción de la comunidad, también está en un medio de lo sagrado, ¿verdad? Y tiene que ver también las influencias del mundo exterior. Eso nos lleva entonces a repensar, insisto, tenemos que pensar como mexicanos en nuestra agricultura mexicana, ¿verdad? Ya no pensemos en la milpa como esas definiciones del siglo XVI, XVII, que nos hablan de cementera, heredad, donde el maíz juega un papel preponderante, casi siempre acompañado de frijol y calabaza. Yo los invito a hacer el esfuerzo por empezar a redefinir en nuestros sistemas de producción. En ese sentido, la milpa, como parcela, desde nuestra perspectiva, es un sistema agroforestal y faunístico, donde la familia campesina obtiene maíz, múltiples especies cultivadas, asociadas e intercaladas, arbences comestibles, fauna alimenticia, plantas medicinales, hongos, leña y algunos otros satisfactores que permiten la reproducción de la unidad familiar, y su manejo y conservación depende desde nuestro punto de vista del conocimiento tradicional comunitario, de la organización para la producción, de su cosmovisión y del sentimiento y cariño puesto en el campesino. Esto es otra vez lo que la gente llama el corazón. Ahora, cuando entramos a la milpa como un sistema amplio, mucha gente así lo identifica. Por ejemplo, para Yucatán, el estudio de la milpa bajo Oxa Tumbaquema implica a 14, 15 subsistemas diferentes, nos lleva a redefinir también a la milpa, ¿verdad? Hablo como sistema, ya no como parcela. Entonces, la milpa como sistema de producción comunitario es un sistema de producción agropecuario, forestal y faunístico que permite la supervivencia de la familia campesina. Sus bases sociales, económicas y culturales, así como su profundidad histórica, lo hacen dinámico en el tiempo y el espacio y altamente adaptativo, y de ahí su persistencia a lo largo de milenios, ¿verdad? Se basa en un profundo conocimiento local sobre el ambiente físico-biótico, estrechamente relacionado con la tecnología material, el germoplasma utilizado y la cosmovisión, mismos que comenzaron a desarrollarse con el sistema mismo y continúan hoy reconformándose al recibir permanentemente nuevos elementos que, de ser útiles y plausibles, se incorporan a los saberes campesinos y sus prácticas. Les ofrezco una disculpa. El último punto ya no lo voy a tocar, es el cómo tenemos el punto 7 importante a considerar dentro del aspecto agroecológico, es el cómo la política pública, y en este momento vivimos un momento coyuntural en México, con una serie de elementos necesarios para recuperar este conocimiento tradicional. Y ya finalmente concluiría con cuáles son los retos de la agroecología en México. Necesitamos un modelo mexicano de agricultura con muchas expresiones regionales adaptadas a las condiciones imperantes. La agroecología y el patrimonio biocultural nos lo pueden dar. Tenemos que convencer a todos los gremios de productores con ejemplos claros de que existen opciones agroecológicas importantes. Tenemos que vencer las presiones de los promotores de 50 años de un modelo agroindustrial. Tenemos que convencer en consecuencia al gremio agronómico, científico y universitario, y eso en particular, yo creo que la Universidad Autónoma de Chapingo carece justamente de ese eje, y tenemos que convencer muy fuerte, porque finalmente la Autónoma de Chapingo es la universidad central en México en cuanto a enseñanza de la agronomía y, ¿por qué no, de la agroecología? Tenemos que hacer investigación, experimentación y validación agroecológica. Tenemos que generar más programas de formación agroecológica en todos los niveles y materiales de difusión y enseñanza. Y yo siempre lo he dicho, lo que no hagamos bien en los siguientes 4 años, nos vamos a arrepentir toda la vida. Ya nada más, ¿y cómo hacerlo? Pues bueno, cambiemos el paradigma pensando como mexicanos, no pensando, o sea, de nueva cuenta, el profesionista agronómico debe dejar de ser técnico, debe comenzar a ser ente pensante y pensar como mexicano, teniendo enfrente de sí al reto de la agronomía mexicana. La agroecología y el patrimonio biocultural de la mano, como muestra de respeto hacia quienes la viven y la hacen crecer.
¿Cómo hacerlo también? Generando espacios permanentes de innovación y generación de conocimientos agroecológicos y demostrando que la producción agroecológica es más sana, más justa y económicamente viable. Finalmente, me voy a saltar la anterior. Quiero concluir, ahora sí, con una bandera que hizo un estudiante de la Universidad Intercultural de Chiapas, que por cierto lo buscó el ejército en su momento, porque la pusieron en la comisaría Gidal, después de un taller que hubo sobre agroecología. Él lo que dijo, maestro, es que este debe ser el verdadero escudo de México. En ese momento en el que tengamos al maíz y al frijol junto a nuestro escudo nacional, empezaremos a pensar como mexicanos, maestro. Esto lo dijo antes del triunfo de Manuel Andrés López Obrador. El momento de pensar como mexicanos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bueno, pues pasaríamos a la parte de las preguntas y comentarios. Bueno, hay uno en el chat que, si me permiten, lo voy a leer. Dice, un sistema mientras más diverso es cada vez más sustentable, pero hasta un punto en el que cada nuevo elemento causa disturbio y resta sustentabilidad al sistema. No sé si quiere comentar algo al respecto, doctor. Efectivamente, yo no hablé de estabilidad, si se fijan, ¿eh? O sea, un sistema, mientras más elementos tenga, no necesariamente es más estable. Eso es cierto. Pero, por ejemplo, tuvimos dos casos muy interesantes, las inundaciones de Tabasco de hace pocos años y las inundaciones que acaban de pasar en la península, donde el huerto familiar o traspatio, patio o solar, es el sistema que inmediatamente se recuperó gracias a la gran diversidad que tienen en elementos. Y cuando hablo de huerto familiar, no hablo solamente de plantas, hablo también de fauna, ¿no? Entonces, efectivamente, hay razón en eso, mientras más elementos hay mucho mayor complejidad. Recordemos que los instrumentos, la maquinaria agrícola no está hecha para el policultivo, está hecha para el monocultivo. De ahí entonces que una invitación muy importante al Departamento de Maquinaria Agrícola de que se fije en la agricultura tradicional mexicana y empiece a generar también instrumentos para la agricultura tradicional mexicana, que una vez con el apoyo de la ciencia y tecnología y sobre todo con el apoyo gubernamental, seguramente va a dar resultados mucho más satisfactorios. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si haya otro comentario o pregunta por parte del auditorio. Y bueno, pues mientras se animan, doctor, si me permite, yo quiero felicitarlo ampliamente por su excelente charla. De verdad que colegas como usted, pues nos animan mucho a los que estamos haciendo algún trabajo, investigación, etcétera, en el tema de la agroforestería, de la agricultura multifuncional y de la agroecología. Y bueno, pues desde luego nos estimula para seguir adelante, ¿no? Yo tengo una pregunta y después un comentario, doctor, si me lo permite. Muchas gracias, doctor Valdés. Adelante. Sí, gracias. La pregunta es si usted consideraría que la agroecología puede alimentar al mundo en un futuro. Yo creo que sí, insisto, o sea, no es posible hacer una pregunta, dijéramos, esta pregunta es el principal elemento que los contrarios a la agroecología han esgrimido. Pero yo insisto, o sea, no es posible hacer esta pregunta partiendo de un punto comparativo donde la agricultura industrial tiene más de 100 años de apoyo, de investigación. En el caso de México, bueno, tenemos ¿de qué hablamos? 70 años de apoyo a la investigación y de apoyo a la agricultura industrial, ¿no? Cuando a la agricultura agroecológica, la agricultura tradicional, no tiene prácticamente ningún apoyo para la investigación. Pero si entonces comenzamos a hacer investigación, experimentación para ese tipo de agricultura, estoy seguro que sí. Les voy a mencionar solamente un ejemplo que a mí me parece patético, ¿no? La Escuela Mexicana de Fitomejoramiento, por muchos años, tuvo como único elemento de mejoramiento de maíz a los híbridos. Cada vez más se han acumulado elementos para afirmar que los híbridos han funcionado solamente en condiciones de agricultura comercial y en condiciones de manejo enriquecido, ¿no? Pero cuando los híbridos han sido llevados a condiciones
donde se da la agricultura tradicional mexicana, truenan. Y la pregunta es, ¿por qué nuestros fitomejoradores no se han metido totalmente a trabajar con variedades originarias mejoradas? Unos cuantos. Es muy sencillo, porque ellos aprendieron a ser inmunes. Nada más saben hacer inmunes. Esa es otra crítica, por ejemplo, al INIFAP. El INIFAP tiene aportes interesantes, pero también sigue trabajando en una línea que no apoya a los más de 25 millones de productores mexicanos que viven de la mediana y de la pequeña escala, ¿no? Es justamente que son los productores que enriquecen los mercados, que surten los mercados populares. Solo por darles un ejemplo más, muchísimas de las especies vegetales que llegan a los mercados populares, no existen plantaciones de ellas, pero en el momento en que está fructificando, por ejemplo, el caimito, el chicotepote, los mercados se llenan de caimito, hablando del sureste, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con el tejocote, por ejemplo, en el centro del país, ¿no? La chaya en la península de Yucatán está permanentemente en el mercado. ¿De dónde vienen todos los productos de la agricultura tradicional? ¿De dónde viene la gallina de rancho que tanto nos gusta o el pavo de rancho para Navidad? De la agricultura tradicional. Entonces tenemos un desconocimiento y una miopía también, miopía generada justamente por los impulsores del mercado de libre comercio que nos invitan a consumir eso que se ve bonito, eso que se ve grande, eso que se ve costoso, que nos llega de otros países, ¿verdad? Pero no nos invitan a consumir otro tipo de productos. Así es, muchas gracias, doctor. Mire, yo regreso en un momento más con mi comentario. Estoy totalmente de acuerdo con usted y justamente mi comentario más adelante va a ser justamente sobre lo que comentan estos detractores de la agroecología, ¿no? Pero bueno, quisiera darle la palabra, la palabra a las preguntas del público. Mire, está el maestro Daniel Hernández Archundia que está levantando su mano. Adelante, Daniel, por favor. Buenas tardes, doctor. Una excelente plática, doctor Mariaco, como siempre. Buenas tardes, doctor Eduardo. Mi pregunta sería lo siguiente. El otro día tuvimos una clase sobre políticas públicas y había un comentario de una compañera que decía que la agroecología estaba bien para pequeños productores, para aquellos productores de pequeña escala. Pero ¿cómo escalar la agroecología a productores de mayor envergadura, que entre comillas son los que dicen que alimentan al país, lo cual es incorrecto, ¿no? Lo acaba de mencionar, ¿no? Estos pequeños productores y el traspatio, las milpas son lo que realmente es lo que está dando de comer a la más de la mitad de la población. ¿Cómo la agroecología puede ser escalada a estos niveles para masificarse y sobre todo para producir alimentos a gran escala? Esa es mi pregunta. Gracias, Daniel. Me da gusto saludarte y ver que estás mucho mejor. ¿Cómo se llama? Les comento, no les voy a marear con choro, ¿verdad? O sea, a lo largo y ancho del país tenemos ejemplos. En el norte hay organizaciones y productores que están sacando arriba de 10 toneladas de maíz, de acá, perdón, sin uso por ejemplo, de herbicidas, ¿no? Y disminuyendo el uso de fertilizantes. Tenemos ejemplos de productores de trigo, tenemos ejemplos de productores de manzana, de nuez, en el norte y centro del país. Tenemos también grandes productores, en el caso del sureste, por ejemplo, manejando, no grandes productores, perdón, grandes extensiones, manejando abonos verdes, mucuna, por ejemplo, logran rendimientos mucho más altos en un solo ciclo, en lugar de los dos, alternando mucuna y maíz ciclo a ciclo, mucho más utilizaban fertilizante y herbicidas en la zona del río Tulijá, al norte de Palenque y toda esa zona, ¿no? En el caso de Chiapas, en la Frailesca, y debo reconocer otra vez, hay un colega de INIFAP que está trabajando con muchas comunidades, logrando también mucho más altos rendimientos a través de métodos de manejo de suelo, incorporando leguminosas, que con los métodos convencionales utilizando agroquímicos. ¿Qué te quiero decir eso? Sí hay ejemplos
En el caso de la Semarnat estamos preparando justamente una plataforma, un par de plataformas, donde daremos cuenta, por un lado, de opciones cosas de gente que ha dejado el glifosato, y por el otro lado, una consultoría que la FAO está subvencionando, donde están haciendo una plataforma muy interesante, ¿cómo se llama? De recopilación de hechos exitosos agroecológicos. Pero sí los hay. La cuestión de nueva cuenta, tenemos que romper esa pereza mental que nos lleva a pensar que lo que nos han enseñado es lo único que tenemos, ¿no? Y en cuanto a manejo animal, también hay muchísimos ejemplos. Está la agricultura, la ganadería verde, están los temas forestales, están dando el ejemplo de que ese modelo que nos enseñaron de mesa de billar, que los pastizales deben ser praderas donde el pobre ganado se muere de calor, ¿verdad? Por el sol, y cuando llegan las tempestades no tiene dónde refugiarse, cuando el pasto no es suficiente, no tiene de qué alimentarse. Nos están dando también el ejemplo de que sí podemos encontrar opciones que ya están en nuestro país y que simplemente hay que buscarlas. Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, me le comento dos preguntas más que están por parte del público. Una es del doctor Samuel Sánchez Domínguez, que pregunta cuánto de los alimentos que demandan 128 millones de mexicanos se producen con enfoque agroecológico. No sé si usted tenga el dato, doctor, o algo aproximado. No necesariamente con el enfoque agroecológico, pero sí insisto, o sea, cuando hablamos de enfoque agroecológico, quiero que hablemos de lo mismo. O sea, yo estoy hablando de todas estas formas alternativas que son alternativas al manejo de la agricultura convencional. En ese sentido, no hay, o no conozco todavía una estadística, pero sí insisto, he recorrido los mercados de México a lo largo y ancho del país y repito lo mismo, ¿no? En la época de fructificación, solamente los huertos familiares, ya les doy un dato que a lo mejor para algunos les puede impresionar. Nosotros encontramos en los 5 estados del sureste de México, y es un artículo que probablemente aparezca a principios del año entrante en la revista de Etnología, llevamos 2,000, creo que van como 2,715, 20 especies cultivadas en nuestros patios o huertos. Así de simple. Entonces, todo esto, insisto, cuando menos está alimentando a 25 millones de gente, cambia. Ahora, ¿cuánto de esto llega a la ciudad y alimenta a la población de la ciudad? Es el principio. No sé, yo me atrevo a pensar que más arriba del 50 o 60% está siendo del 60%, de acuerdo con las estadísticas mundiales que hablan del 60 al 70%, son producidos con técnicas agroecológicas, o en su defecto con técnicas alternativas. Sí, así es, doctora. Hay muchos ejemplos a lo largo y ancho del país en ese sentido. Hay otra pregunta de una de nuestras estudiantes de fitotecnia, Jessica de la Paz Tapia. Dice que, bueno, lo saluda y agradece la plática y comenta que la problemática de convencer a los productores a realizar el cambio a la agroecología y el reto de mostrar modelos bajo este esquema, considera ella que debería hacerse apoyando y organizando a los productores que ya trabajan con ese esquema, ¿no?, de la agroecología. Dice ella que cree que si se hiciera un mercado que apoyara a estos productores y buscara poner casi en contacto directo al consumidor y al productor, se evitaría el aumento de los precios de los productos y los productores obtendrían las ganancias que deberían tener, ¿no?, al impedir pues la interferencia de los intermediarios, y que pues se enfoca ella en la parte económica porque es el aspecto que más influye en los productores de nuestro país, más allá de los impactos ecológicos y la salud de las personas. Eso es Jessica, tienes toda la razón. Déjame comentarte, efectivamente la cantidad creciente de organizaciones de cooperativas locales de producción en las ciudades es importante, que se ponen en contacto con comunidades. Por otro lado, en el actual gobierno federal, te comento que programas como Sembrando Vida y programa de bienestar, y de SADER, el programa de Llevar para el Bienestar, justamente tienen esa función, poder generar cadenas cortas de producción que que mejoren lo que se le paga al campesino, también evite el intermediarismo y en consecuencia mejore los precios que paga la gente en las ciudades.
definitivamente tienes razón. Esa es una posibilidad muy fuerte. Un planteamiento que estamos haciendo a través de tenemos un consorcio, por decirlo de alguna manera, de secretarías, una agrupación de secretarías en el país, que estamos trabajando por una producción y un consumo más sano, que se llama GISAMAC. Una de las cosas que estamos pretendiendo es que Segalmex, a través de mecanismos que todavía no tiene, porque no es fácil, pueda adquirir directamente del campo muchos de esos productos y que muchas de las secretarías de Estado, en los 3 niveles de gobierno, puedan consumir estos productos. Imagínate nada más, Lula, el presidente Lula en Brasil, logró que con no recuerdo si fue el 15 o el 25% de lo que contenían los desayunos escolares fueran a partir de productos locales. Y esto, no te imaginas la manera cómo reactivó la economía de las comunidades. Bueno, si eso lo logramos en México sería sensacional, pero si también, imagínate que la Sedena, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, el sistema de salud en sus hospitales, también pudieran comprar directamente o a través de Segalmex los productos campesinos, definitivamente habría una derrama importantísima de recursos al campo y el gasto por alimentación bajaría muchísimo. Entonces, coincidimos contigo. Las cadenas cortas de comercialización es algo que debe impulsarse a lo largo y ancho del país. Muchas gracias, doctor. Mire, hay otra pregunta de una estudiante de la Universidad de Colima. Pues es una universidad además que estimamos mucho porque con ella tenemos mucho contacto a través de los colegas agroforestales. Ella pregunta cuál es el nivel de producción con aplicación de la agricultura sustentable en comparación con la agricultura convencional. Yo creo que, bueno, aquí podemos hacer ese comparativo que usted ya comentaba, ¿no? Que quién produce más, yo creo en términos, no sé, de superficie, no sé. Pero si usted tiene algún dato que nos quisiera compartir al respecto, doctor. Bueno, lo que pasa es que eso va a depender ya del tipo de producción, de las estrategias que se usen y también ¿cómo se llama?, de los costos de producción. Mira, te voy a dar un caso. En el estado de Chiapas, hace muchos años, hubo una región, pues hablaba yo de ella, ¿no?, de la Frailesca, donde se daba un premio que era la mazorca de oro, que produjera más, ¿no? Entonces, pues sí, hubo productores que hace 20 o 30 años obtenían 10 toneladas por hectárea cuando en el país no se obtenía eso, ¿no? Pero cuando le metías los costos de producción ¿a cuánto te costaba cada kilogramo de maíz? El precio se iba para arriba, se disparaba, costo, perdón. Entonces, yo creo que no es fácil hacer ese tipo de comparaciones, porque va a depender también, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes orgánicos. No esperes que un fertilizante orgánico te responda al primer año como te responde un inorgánico. Pero sí, a lo largo del tiempo vas a tener una mayor fertilidad en el suelo en comparación al uso de... Yo creo que no es fácil generar una comparación global. Al menos yo no me atrevería, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, doctor. Y bueno, pues creo que si no hay más preguntas, le haría mi segundo comentario. Mire, hay una obra que a mí me parece excelentísima, que seguramente usted debe conocer. Es un libro que publicó la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología en 2015, que tiene como título, bueno, en inglés, Agroecología, conceptos claves, principios y prácticas, ¿no? Y de ella saqué algunos datos de uno de sus capítulos introductorios que se llama La crisis de la agricultura industrial. Y dentro de esos datos duros me llamó mucho la atención uno que quiero sacar aquí a colación y que dice que la agricultura de monocultivo pues acapara o ha acaparado hasta el momento alrededor del 70% de la tierra cultivable, mientras que solamente produce el 30% de los alimentos, ¿no?, que se distribuyen en el mundo. Entonces, obviamente, esta es una fuente muy confiable,
fue editada con trabajos de pues, los agroecólogos más famosos del mundo, entre ellos precisamente los doctores Altieri y Glisman de la Universidad de Berkeley, ¿no? Entre otros. Así que pues son muy confiables, ¿no? De estos datos. Y si es así lo que comentan en esta obra, entonces pues esto podría ayudar a convencer a los detractores de la agroecología que realmente el potencial de la agroecología es mucho más grande del que se ha pensado de lo que ellos aceptan, ¿no? Entonces, nos podemos preguntar realmente quiénes alimentan al mundo, ¿no? Los convencionales o los pequeños productores y bajo el esquema agroecológico, ¿no? No sé si quiera comentar algo, doctor, si conoce esta obra. Bueno, que por cierto, si a alguien le interesa, pues la pongo a su disposición, la tengo yo en digital. Muchas gracias. Sí, efectivamente, coincide con el dato que les decía que la FAO maneja. Es entre el 60 y el 70% de la producción mundial de alimentos lo que produce la agricultura de baja y de mediana escala, ¿no? No me gusta usar los términos de pequeños agricultores y medianos agricultores, peor aún, grandes agricultores, ¿verdad? Porque son nombres peyorativos. O sea, no hay pequeños ni grandes, simplemente cada quien vive su circunstancia histórica, ¿no? Doctor Valdés, ¿puedo? Gracias. Sí, doctor, adelante. Bueno, al presentar, al reflexionar sobre los objetivos, las metas de este seminario interinstitucional permanente, pues nos dimos a la tarea de acotar algunas preguntas críticas cuya respuesta en gran medida va a depender de lo que hagamos más allá de escucharnos a través de este o de otros medios. Hemos insistido en que no hay nada más evidente para demostrar la veracidad de algún concepto que lo que han hecho nuestros campesinos. Ellos han sobrevivido a lo largo de milenios con todo y sus múltiples problemas ecológicos, económicos, culturales y, por qué no decirlo, lo señaló Mariaca, pues también sentimentales, porque para ellos la agricultura es una forma de ver y hacer la vida, no solo de producir y vender. En ese sentido, yo quisiera pedirle de la manera más atenta, respetuosa, al colega Ramón, que en otro momento pudiéramos tener otra sesión para acotar acciones que nos permitan avanzar en esta perspectiva que para algunos de nosotros es xolocotziana, para que no solo se tome en cuenta el avance de nuestro país con base en los rendimientos, lo cual es importante, pero no es todo, sino en otros criterios que integren y que de hecho están integrados en el concepto de agroecosistema. El maestro en su famosa obra, que también presentó el doctor Mariaca, la portada, nos indicó que el agroecosistema debería de ser la unidad de estudio de biólogos, de antropólogos, desde luego de agrónomos, y no seguir viendo solo por separado a los maíces, a los frijoles, a las calabazas, lo cual es necesario, claro que sí, pero nos hace falta integrar, comprender esas interrelaciones. Yo me atrevería a sugerir la creación de mecanismos de apoyo para tesistas, no solo de Chapingo, de cualquier institución de México y quizá de otros países que tengan un interés real en aportar su conocimiento, su esfuerzo para poder apoyar de manera científica, no técnica, este tipo de iniciativas, porque si no lo hacemos ahora, quizá la historia nos condene. Gracias, Ramón. Un abrazo. No, al contrario, Jesús, muchísimas gracias. Yo creo que en este colapso que está viviendo la economía neoclásica, con su último esfuerzo, que es ¿cómo se llama? Bueno, eso es el liberalismo económico, están apareciendo ya
economías alternativas que nos dicen que no es el Producto Interno Bruto lo más importante a medir, sino la satisfacción de la gente. Y justamente yo creo que la agroecología desde siempre ha apuntado a eso. No solamente midamos productividad, midamos satisfacción, midamos, y aquí sí se vale, visibilicemos un concepto que nos llega de Sudamérica, de la nueva epistemología, que es el buen vivir, y que lo tenemos en nuestros pueblos mesoamericanos. Entonces yo creo que en la medida en que el ser humano le apueste más a ser feliz, a ser económicamente feliz, estaremos dando un paso adelante. Y la agroecología definitivamente apunta a eso, porque la agroecología también es filosofía. Y en esa filosofía es eso, el buen vivir de la gente, que la gente viva satisfecha, viva contenta, y no vivamos bajo la presión permanente del capitalismo. Solamente puedes ser feliz cuando tienes dinero. Yo creo que por ahí va la cosa. Muchas gracias, doctor. Yo también le agradezco mucho. Pues agradecemos mucho a los asistentes, a todos los que preguntaron. Y pues nada más, si me lo permiten, quisiera terminar con una frase justamente de esta obra que les he recomendado y que dice así: debemos buscar sistemas que tengan alta productividad, eficiencia y biodiversidad, con altas tasas de reciclaje, bajo uso de insumos externos, que sean resilientes y eficientes en el uso local de recursos, además de tener un alto nivel de sinergia e integración. Y los colegas te rematan diciendo: este es el camino para bloquear al imperio alimentario de las grandes transnacionales. Y bueno, pues yo creo que muchos estaremos de acuerdo con esto. Muchas gracias de nuevo, doctor, y fue un honor haberlo tenido con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, Ramón. Eso es un abrazo.